Un gran maestro de élite le pidió a la hija de una empleada de limpieza que jugara al ajedrez con la única intención de burlarse de ella. Pero en cuestión de minutos, su genio inesperado dejó atónita a toda la sala. Pensaron que sería un chiste. Un gran maestro, orgullo de un club de ajedrez de élite, se volvió hacia la hija de una empleada que se escondía en las sombras y dijo: «Ven, niña, siquiera sabes jugar». La gente rió. Se suponía que sería un espectáculo, una lección de superioridad envuelta en arrogancia pulida. Pero lo que ocurrió en esa sala acalló a 50 hombres adinerados y dejó temblando al propio gran maestro. No fue solo una partida de ajedrez. Fue un enfrentamiento entre el poder y la humildad, el orgullo y la genialidad silenciosa. Y lo que empezó como un intento cruel de humillar a una niña, terminó siendo una de las batallas más inolvidables jamás vistas sobre 64 casillas. Esta es la historia de cómo una niña a la que nadie debía notar reescribió todas las reglas. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora, volvamos a la historia. Disfrútala. La niña del rincón era un secreto a plena vista. A su madre le pagaban para ser invisible, para limpiar en silencio los desórdenes de los ricos. Pero esa noche, su hija estaba a punto de provocar un desorden que nadie podría limpiar. La Sociedad de Ajedrez St. James no era un lugar para niños. Era un santuario de dinero antiguo y tradiciones aún más antiguas. Un sitio donde los susurros pesaban tanto como las cortinas de terciopelo que colgaban de los altos ventanales arqueados. El aire mismo parecía caro, denso con el olor del cuero envejecido de los sofás Chesterfield, el humo de finos cigarros y el tenue aroma dulce del brandy. Las arañas de cristal, cargadas con un siglo de luz, derramaban brillo sobre los mármoles pulidos, y los únicos sonidos eran el suave clic del marfil sobre la madera, el leve remolino del vino en las copas, y el zumbido seguro y grave de hombres que discutían fortunas ganadas y estrategias planeadas. Susan Peterson se movía por ese mundo como un fantasma. Durante 5 años había pulido mesas ornamentadas, vaciado ceniceros de cristal pesado y enderezado cuerdas de terciopelo. Su presencia solo se reconocía cuando se necesitaba algo, y era parte del mobiliario fino de las salas, silenciosa y eficiente. Su trabajo era un ritmo constante, una danza conocida de servidumbre que pagaba las cuentas y mantenía un pequeño apartamento limpio para ella y su hija. Pero esa noche, su ritmo estaba alterado. Su hija, Clara, de 10 años, estaba con ella. Una fiebre repentina esa mañana había cerrado la escuela y Susan no podía permitirse faltar a un turno, menos aún la noche de exhibición. Así que Clara se sentó recogida en un pequeño recoveco junto a la gran chimenea, un lugar que Susan esperaba que tuviera suficiente sombra para mantenerla fuera de la vista. Con su cabello rubio pálido atrapando la luz del fuego y un libro grande y gastado abierto sobre el regazo, parecía una muñeca pequeña y olvidada. El libro no era un cuento infantil, sino un grueso volumen encuadernado en cuero con letras doradas desvaídas en el lomo. Principios de estrategia, de un general cuyo nombre el tiempo había borrado. Susan miraba a su hija desde el otro lado de la sala con un dolor familiar de amor y preocupación en el pecho. Clara era una niña callada, observadora y reflexiva más allá de su edad. Tenía los ojos de su bisabuelo, un azul calmo y firme que parecía verlo todo, y Susan a menudo sentía que Clara comprendía el mundo de un modo en que ella nunca lo haría. Solo rezaba para que este mundo, el opulento y juzgador mundo de la Sociedad de Ajedrez St. James, no la notara el tiempo suficiente como para herirla. Pero esa noche el club vibraba con una energía distinta. Era la exhibición benéfica anual y su celebridad residente, el gran maestro Julian Croft, presidía la velada. Croft era un hombre tallado en arrogancia. Alto, impecablemente vestido con un traje a medida que probablemente costaba más que el coche de Susan. Se movía con una gracia ensayada y su sonrisa, afilada y pulida, era un arma.
Era un ajedrecista brillante, un gran maestro de verdad, y nunca permitía que nadie lo olvidara. La mente aficionada solo ve la siguiente jugada, decía Croft a una audiencia absorta de socios del club, con una voz que resonaba por la sala. Pero el maestro ve toda la sinfonía. Oye la música de las piezas mucho antes de que suene la primera nota. Alzó una dama blanca a contraluz. El ajedrez va de intelecto, pero más aún de estirpe. Se trata de cierta cualidad de la mente con la que, francamente, se nace o no se nace. Su mirada barrió la sala como la de un rey que pasa revista a su corte. Y los miembros, hombres de 60 y 70 años que habían levantado imperios de finanzas e industria, asintieron con gravedad. Se veían reflejados en sus palabras y creían que su éxito, su mera presencia en esa sala, era prueba de su superior cuna. Trataban el ajedrez no como un juego, sino como una confirmación de su propia brillantez innata. Presumían de los juegos raros que poseían, de los jugadores famosos con los que alguna vez habían estrechado la mano, y de los costosos tutores que contrataban para sus nietos, quienes en su mayoría odiaban el juego. Susan continuaba con su trabajo, moviéndose con discreción y suavidad. Escuchó a un socio decirle a otro: «Ten cuidado con ese juego, Abernay. Es un Staunton del siglo XIX. Una sola pieza vale una fortuna». El señor Abernathy, un hombre de aspecto amable con gafas apoyadas sobre la nariz, simplemente asintió, con los ojos fijos en la partida y no en su precio. Susan recordó cuando le enseñó a Clara a jugar con un juego de plástico barato, comprado en una tienda de segunda mano. Las piezas eran ligeras y huecas, y el tablero, de cartón endeble, empezaba a despegarse en las esquinas. Su abuelo, el general Peterson, le había enseñado el juego en un conjunto de madera tallada a mano aún más antiguo, que olía a tabaco de pipa y a viejas batallas. «El tablero es un campo de batalla, Susie», solía decirle. «No le importa si tus soldados son de oro o de madera, solo le importa cómo los diriges». Aquel lugar, con su discurso sobre el valor y el estatus, le parecía una traición a ese recuerdo. Habían convertido el hermoso juego de su abuelo en otro medio para que los ricos se sintieran superiores. Un comentario agudo y cruel de una mujer cerca del bar llegó a los oídos de Susan. «Sinceramente, no creo que el personal deba siquiera tocar las piezas. Son tan torpes. Simplemente no entienden su valor». Las manos de Susan se tensaron alrededor del trapo. Se mordió el labio y siguió puliendo, haciéndose más pequeña, más invisible. Pero echó una mirada a Clara, que seguía inclinada sobre su libro, aparentemente ajena a todo. Una llama de feroz instinto protector ardió en el corazón de Susan. Tenía que mantener a su hija a salvo de ese mundo. El evento principal de la noche estaba a punto de comenzar. Julian Croft se situó frente al gran tablero de demostración en el centro de la sala. Una mesa ornamentada sostenía un magnífico juego de ajedrez, con piezas talladas en palo de rosa y marfil pulido. La multitud se reunió alrededor, los rostros iluminados por la expectativa. Las exhibiciones de Croft eran legendarias. No solo jugaba, interpretaba, y sus presentaciones favoritas siempre incluían un poco de humillación pública, hábilmente disfrazada de lección educativa. «Damas y caballeros», anunció Croft, extendiendo los brazos, «esta noche deseo demostrar una verdad fundamental de nuestro amado juego. El vasto e infranqueable abismo entre el talento natural y, bueno, el simple entusiasmo». El público rió, ya disfrutando del espectáculo. Sabían lo que vendría. Croft elegiría a algún aficionado del personal o a un socio joven y lo desmantelaría sistemáticamente, mientras daba una conferencia sobre cada uno de sus errores. Era cruel, pero lo encontraban infinitamente entretenido. Susan intentó fundirse con las sombras, esperando que no eligiera al nuevo camarero o a alguno de los jóvenes mozos. Pero los ojos de Croft no escaneaban al personal. Recorrían toda la sala con mirada teatral, buscando el accesorio perfecto para su lección. Entonces, sus ojos se detuvieron en el rincón junto a la chimenea. Se entrecerraron, y una sonrisa lenta y cruel
se extendió por su rostro. La sonrisa de un depredador que acaba de divisar a una presa herida. «Ah», dijo, con voz impregnada de dulzura fingida. «¿Qué tenemos aquí?» Todas las cabezas de la sala se volvieron. La mirada colectiva de 50 hombres ricos y poderosos cayó sobre una pequeña niña de 10 años que leía un libro. Clara levantó la vista, con expresión serena y los ojos azules parpadeando ante el repentino foco de atención. El corazón de Susan se detuvo. Sintió un escalofrío helado recorrerla. «No», rezó en silencio. «Por favor, no, no ella». «Tú, allí», exclamó Croft, señalando con un dedo largo y cuidado directamente a Clara. «¿La niña?» «Sí, tú, la hija de la empleada. ¿Cómo te llamas, pequeña?» El silencio en la sala fue absoluto. Susan sintió las miradas como un golpe físico. Ya no veían a una limpiadora anónima. Veían a una madre cuya hija estaba a punto de ser usada como juguete. «Se llama Clara», dijo Susan con voz apenas audible. Dio un paso adelante, intentando proteger a su hija con su propio cuerpo. «Lo siento mucho, señor. Solo estaba sentada tranquilamente. Nos iremos de inmediato». Croft agitó una mano con desdén sin apartar la vista de Clara. «¿Tonterías? No está estorbando en absoluto. De hecho, es perfecta». Se volvió hacia su audiencia. «Damas y caballeros, ¿qué mejor manera de demostrar el concepto de habilidad innata que con esta inocencia pura y sin tocar?» Luego miró nuevamente a Clara, su sonrisa ensanchándose. «Dime, Clara, ¿sabes jugar ajedrez?» La pregunta era una trampa, y todos lo sabían. Si decía que no, se burlaría de su ignorancia. Si decía que sí, la destruiría sobre el tablero. Clara no miró a Croft, sino a su madre. Vio el miedo en los ojos de Susan. Luego miró a la multitud, a sus rostros expectantes y hambrientos, y por fin miró al gran maestro. «Conozco las reglas, señor», respondió, con voz suave pero clara. Un murmullo de diversión recorrió a los presentes. La absurda situación resultaba deliciosa. Croft palmoteó con fingida alegría. «Maravilloso. Entonces serás mi compañera para la lección de esta noche». ¿Qué dicen todos? ¿Le damos a la niña la oportunidad de jugar contra el gran maestro? Una verdadera lección de vida en proceso. El público aplaudió. Algunos incluso se rieron abiertamente. «Esto se acabará en 5 minutos», susurró alguien. «Pobre niña. La va a hacer llorar». «Oh, no podría, señor», suplicó Susan, adelantándose de nuevo. «Es solo una niña. No pretendía interrumpir». «No es ninguna interrupción», tronó Croft, cortándola. «Disfrutaba del poder y del drama. Piénselo como una contribución al evento benéfico. Mostraremos a estos generosos donantes la hermosa y brutal jerarquía de la mente. Una lección para todos». Hizo un gesto hacia la silla vacía frente al reluciente tablero de demostración. «Vamos, Clara, no seas tímida. Prometo ser delicado. No querríamos apartarte de tus estudios por demasiado tiempo». Más risas. La ofensa era evidente. Susan miró a su hija con el corazón hecho trizas. Quería tomar a Clara de la mano y salir corriendo de la sala, del trabajo, de todo. Pero entonces vio la expresión en el rostro de Clara. El miedo había desaparecido, y en su lugar, había una calma silenciosa e inquebrantable, la misma mirada que su bisabuelo tenía en todas sus fotos antiguas. La mirada de un soldado antes de una batalla que sabe que no puede perder. Clara cerró su libro gastado, lo dejó con cuidado sobre la silla y caminó hacia el centro de la sala. Era tan pequeña con su vestido sencillo en marcado contraste con la opulencia que la rodeaba, y parecía diminuta al acercarse a la maciza mesa de ajedrez ornamentada. «Muy bien, señor», dijo con voz firme. «Si insiste». La sala quedó en silencio cuando Clara se subió a la gran silla de cuero. Era tan alta que sus pies quedaban colgando a unos 30 centímetros del suelo. Las piezas, caras y pesadas, le parecieron enormes. Se sentían frías, ajenas,
Nada que ver con las piezas de plástico gastadas y familiares con las que jugaba en casa sobre el viejo tablero de su bisabuelo. Pero al recorrer con la vista las 64 casillas, una paz la inundó. El tablero era el mismo, las reglas eran las mismas, la batalla era la misma, y una batalla era algo que ella comprendía muy, muy bien. Julian Croft se sentó frente a ella con una mueca condescendiente pegada al rostro, y inclinándose hacia el público en tono de confidencia, comenzó con voz que retumbó en la sala silenciosa. Ahora bien, empecemos con una lección sobre los fundamentos. Una apertura, mi querida Clara, es la primera fase del juego. ¿Sabes qué es? Es cómo se empieza, dijo ella simplemente, con las manos reposando tranquilas en el regazo. Exactamente. Muy bien, sonrió Croft, como si fuera un cachorro que acabara de aprender un truco. Ahora mostraré cómo piensa un maestro durante la apertura en comparación con, bueno, alguien con un enfoque más natural. Hizo un gesto teatral hacia el tablero. Los principios del ajedrez se desarrollan a lo largo de toda una vida de estudio. Conciencia posicional, visión táctica, profilaxis. No son conceptos que uno absorba por ósmosis. El público asentía, empapándose de su supuesta sabiduría. Varios socios sacaron sus teléfonos, listos para grabar la lección rápida y brutal que estaban a punto de presenciar. Esto dará que hablar durante semanas. Las damas primero, dijo Croft con un ademán magnánimo, indicando que Clara debía jugar con blancas, y se recostó en la silla cruzando los brazos, imagen de una superioridad relajada, ya planeando sus primeras observaciones condescendientes. Clara adelantó una mano pequeña y firme, colocó los dedos sobre el peón delante de su rey, y se detuvo un instante. Sus ojos azules escanearon el tablero, pero no solo el tablero frente a ella. En su mente vio otro tablero, uno de madera gastada, sobre una mesita en el estudio de su bisabuelo. Casi podía oler el tabaco de pipa y oír su voz profunda y grave. Controla el centro, Clara. El centro es la colina que debes tomar para ganar la guerra. Empujó el peón 2 casillas. Peón del rey a E4. Un clásico, la apertura más común de todo el ajedrez. Croft dejó escapar una breve risita audible. Ah, la apertura del peón de rey, anunció a la sala. El primer movimiento que aprende cualquier principiante, predecible, pero respetable. Como ven, dijo dirigiéndose a los espectadores mientras replicaba su jugada con su propio peón a E5. La mente aficionada recurre a lo más familiar. No hay sutileza, no hay un plan más profundo. Es un proceso de pensamiento lineal y simple. Clara lo ignoró. Su mundo se había reducido a las 64 casillas frente a ella. Desarrolló su caballo a F3, atacando su peón. Era una jugada estándar, sólida, el tipo de movimiento que haría cualquiera que hubiera leído un solo libro de ajedrez. Era exactamente lo que Croft y todos los demás esperaban. Otro movimiento de manual, narró Croft, respondiendo con su propio caballo a C6. Está siguiendo un guión. Esta es la diferencia entre la memorización y la comprensión. Está jugando movimientos que ha visto, pero ¿comprende por qué los hace? ¿Entiende la intrincada danza estratégica que acaba de comenzar? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro dramático. Creo que no. La partida continuó. Clara jugó alfil a B5, la apertura española, o Ruy López. Era una de las aperturas más antiguas y respetadas, pero también una de las primeras que se enseñan a los niños en sus clases iniciales de ajedrez. Croft soltó una breve carcajada seca. «Vaya, ha caído en el juego español. ¡Qué encantador!». Luego, añadió rápidamente, acariciándose la barbilla. Por supuesto. Conocer los 3 primeros movimientos de una apertura y entender sus profundas implicaciones estratégicas son 2 universos de pensamiento completamente distintos. Pero a medida que la partida pasaba del movimiento 5 al 6, una ligera sensación de inquietud comenzó a hormiguearle en la nuca. Los movimientos de Clara, aunque aparentemente simples y de manual, eran impecablemente exactos.
no solo jugables, sino precisos. No había vacilaciones, ni esos pequeños signos reveladores de la inseguridad de un principiante. Su estructura de peones era perfecta. Sus piezas se desarrollaban con una armonía silenciosa y deliberada. Había estado esperando un error, una simple equivocación táctica que pudiera usar como ejemplo en su lección. No llegó. Suerte de principiante, se dijo. Los primeros movimientos de la Ruy López son bastante intuitivos. La verdadera partida aún no ha comenzado. Levantó la vista y observó su postura. Fíjese en su forma, susurró a Mr. Abernathy, que estaba de pie cerca. Tiene los hombros tensos. Está completamente fuera de su profundidad. No tiene idea de la tormenta que está a punto de desatarse. Pero el señor Abernathy, jugador entusiasta, no miraba a la niña, sino al tablero. Y lo que veía no era tensión, sino una quietud profunda, casi inquietante. La concentración de la niña era absoluta. El tipo de concentración que había visto en las fotografías de los grandes maestros antiguos, perdidos en las infinitas posibilidades del juego. Su silencio no era fruto del miedo, sino de una inmensa disciplina contenida. Al llegar al movimiento 15, la partida había entrado en el complejo territorio del medio juego. Las conferencias condescendientes de Julian Croft se habían detenido. Su tono había cambiado de un desdén divertido a una concentración callada y desconcertada. Cada movimiento que hacía Clara no era solo correcto, sino profundamente lógico. No reaccionaba simplemente a sus amenazas. Tejía una sutil red posicional propia. Hizo un tranquilo movimiento de peón a H3, una jugada que parecía pequeña y defensiva, pero que impedía que su caballo encontrara una casilla clave y preparaba, con sutileza, un refugio para su rey más adelante. Era una jugada de profunda comprensión profiláctica. «Interesante», murmuró Croft, más para sí que para el público. Se inclinó hacia el tablero, frunciendo el ceño en concentración. Está evitando los errores tácticos obvios. Parece que su memoria es bastante buena. Pero el público también notó el cambio. La atmósfera ligera de entretenimiento había desaparecido. Los murmullos joviales se habían apagado. Ahora solo quedaba el silencio intenso de un verdadero duelo. Varios socios que habían estado al fondo se adelantaron, los ojos fijos en el tablero de demostración, intentando entender lo que estaba ocurriendo. Habían venido a presenciar una ejecución pública. Estaban presenciando un duelo real. Clara enrocó con calma, poniendo a salvo a su rey. El movimiento fue perfectamente calculado. Su torre controlaba ahora la columna abierta, y por primera vez Croft sintió un escalofrío de preocupación genuina. Miró su propio rey, aún en el centro del tablero, y de pronto le pareció terriblemente expuesto. La posición que creía dominante ahora se veía llena de peligros ocultos. «Ese es un movimiento muy fuerte», admitió, con la voz tensa. Intentó recuperar la compostura rápidamente. Por supuesto, incluso un novato puede tropezar con un buen plan de vez en cuando. La suerte siempre influye en cualquier partida. Pero sabía que no era suerte. No después de 15 movimientos consecutivos de una precisión tan inquietante. No estaba siguiendo un guión. Estaba escribiendo una historia, movimiento a movimiento. Y él comenzaba a sentir que estaba perdiendo el control del argumento. Él era Julian Croft, gran maestro. Debería estar al mando. Este era su escenario, su público. Sin embargo, se descubrió calculando variantes con una seriedad que no sentía desde su última eliminatoria del campeonato mundial. Aquello debía ser una exhibición de 5 minutos. En cambio, estaba en una auténtica batalla. Y entonces, Clara hizo su siguiente movimiento. Fue el más silencioso y sutil hasta el momento. Deslizó el caballo de la dama de D2 a F1. «Un caballo en la orilla es torpe», dice el viejo refrán. Era un movimiento que parecía pasivo, casi feo, propio de un principiante. Croft casi sonrió aliviado. Por fin, pensó, un error. Está retrocediendo sin motivo. Estaba a punto de iniciar una conferencia triunfal sobre la importancia de mantener las piezas activas cuando se detuvo. Volvió a mirar. Trazó con la vista las líneas de fuerza sobre el tablero.
El caballo en F1 no estaba retrocediendo, se estaba reubicando. Desde F1 podía saltar a G3, donde no solo defendería a su rey, sino que además prepararía un ataque devastador contra su propio monarca expuesto. Ella no pensaba solo 1 o 2 movimientos por delante. Había visto el fantasma de una amenaza que él ni siquiera había considerado, y la estaba neutralizando con elegancia antes de que pudiera materializarse. La sangre se le heló. Miró al otro lado de la mesa a la niña de 10 años. Estaba perfectamente quieta, con los pies todavía colgando lejos del suelo. Su expresión era serena. No lo miraba a él, sino al tablero, al mundo que había creado, un mundo que él apenas comenzaba a comprender, y que resultaba mucho más complejo y peligroso de lo que jamás habría imaginado. El público empezaba a impacientarse, confundido por las largas pausas y la duración inusual de la partida. «¿Qué está tardando tanto?», susurró una mujer a su esposo. «¿Está teniendo problemas con ella?». Croft oyó el comentario y sintió cómo se le encendían las mejillas. Su reputación, toda su identidad, se basaba en la idea de una superioridad sin esfuerzo, y ahora esa identidad estaba siendo desmontada, pieza a pieza, por una niña silenciosa con un vestido descolorido. Miró los ojos azules y tranquilos de Clara, y no vio la ignorancia de una niña, sino la sabiduría de un alma vieja. Ya no jugaba contra la hija de una empleada. Jugaba contra una oponente terriblemente fuerte. Su mente, normalmente una máquina analítica precisa, estaba nublada por la incredulidad y un creciente pánico. El caballo de la niña en F1 era como una acusación, un movimiento de un genio tan profundo y silencioso que ridiculizaba su propia agresividad. Era un movimiento que no gritaba, susurraba. Y ese susurro era una promesa de su derrota inminente. Tenía que encontrar una falla, tenía que recuperar el control. Él era el gran maestro. Ella era la hija de una sirvienta. El orden natural del mundo dependía de que él lo demostrara. Escudriñó el tablero. Sus ojos iban y venían buscando una debilidad, una grieta en su formación impecable, pero no había ninguna. Su posición era una fortaleza. Cada pieza defendía a otra, todas trabajando en una armonía silenciosa y letal. Era como intentar golpear el agua. Su agresión no encontraba apoyo. «Debe de estar haciendo trampa», pensó, como si una serpiente venenosa se deslizara en su mente. «Es la única explicación». Miró alrededor de la sala, buscando alguna señal. Un auricular oculto, un cómplice entre el público indicándole las jugadas. Miró a la niña. Observaba el tablero con una expresión tranquila. No había señal de engaño, solo la concentración pura e inquebrantable de una verdadera jugadora. La sospecha de trampa murió en su garganta, ahogada por su propia absurda idea. La verdad era mucho más aterradora. Ella simplemente era mejor. Mientras tanto, el señor Abernathy se inclinó hacia otro socio y susurró con reverencia. «¿Ves lo que ha hecho? Mira el alfil de Croft en C8. Es un prisionero. No tiene casillas y sus torres están desconectadas. No ha lanzado un solo ataque vistoso, pero ha ido quitándole poco a poco todas sus piezas, esperanzas y sueños. Es como ver a una anaconda estrangular lentamente a su presa. Es devastadoramente hermoso». Susan estaba de pie junto a la pared, con el plumero olvidado en la mano. Su miedo había sido reemplazado por un orgullo tan intenso que le aceleraba el corazón y le hacía sentir que podría flotar. Recordó una tarde de años atrás, cuando Clara tenía solo 6 años. Su abuelo, el general Peterson, había colocado el viejo tablero de madera y le había mostrado a Clara un complicado problema de final de partida. Susan los observó durante 1 hora, en silencio, mirando las piezas. Entonces, sin decir palabra, Clara extendió la mano y realizó un solo movimiento perfecto. El general se recostó, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro curtido. Miró a Susan y dijo: «Esta niña, Susie, no solo juega el juego, entiende su alma, tiene la paciencia para la guerra larga».
Susan no lo había comprendido del todo entonces, pero ahora sí. Estaba viendo a su hija librar una guerra larga, y la estaba ganando. De nuevo en el tablero, Croft comenzaba a sudar. Una gota le resbaló por la sien, y resistió el impulso de secarla, sabiendo que sería admitir su lucha. Tenía que hacer algo. No podía quedarse sentado y dejar que lo estrangularan lentamente. Su reputación se había construido sobre el atrevimiento y los fuegos artificiales tácticos. Necesitaba complicar la posición, crear caos. En el caos, un jugador más débil podría cometer un error. Empujó un peón hacia adelante, un gambito desesperado. Era un movimiento que sacrificaba parte de su propia estructura defensiva, con la esperanza de abrir una línea de ataque contra el rey de ella. Era ruidoso, agresivo y profundamente defectuoso. A ojos inexpertos, parecía poderoso. El público se agitó percibiendo un cambio. Tal vez el gran maestro por fin estaba mostrando su verdadera fuerza. Sin embargo, el señor Abernathy frunció el ceño. «Oh, no», murmuró. «Es un acto de desesperación. Ella lo ha provocado para que se sobreextienda. Es una trampa». Clara miró el movimiento menos de 10 segundos. Lo había visto venir 3 jugadas antes. Su bisabuelo le había enseñado sobre este tipo de movimientos. Cuando tu enemigo está desesperado, te entregará una espada, solía decir. No temas tomarla. Pero ella no mordió el anzuelo. No capturó el peón ofrecido. En cambio, hizo otro movimiento tranquilo, exasperantemente sereno. Movió su rey de G1 a H2. Fue un pequeño desplazamiento lateral, pero convirtió el ataque de él en algo completamente inofensivo, antes incluso de que comenzara. Rechazaba participar en su caos. Seguía fiel a su plan. El público no comprendió la jugada, pero Croft sí. Era la ofensa definitiva. Ella no solo había visto su amenaza, la había considerado irrelevante. Había mirado su carga desesperada y furiosa, y había cerrado la puerta con calma. El cimiento de su confianza, el núcleo mismo de su identidad como brillante atacante, se quebró. Sintió un calor ardiente de vergüenza. Le estaban dando una lección, no frente a unos pocos alumnos, sino ante toda una sala llena de las personas más poderosas de la ciudad. Su mente empezó a desmoronarse. Ya no pensaba en ganar, sino en sobrevivir, en no perder de una forma humillantemente rápida. Miró a su verdugo al otro lado de la mesa. ¿Quién era ella? ¿De dónde provenía ese conocimiento imposible? Ningún niño podía poseer ese nivel de comprensión posicional. No era algo que pudiera aprenderse de un libro ni de una computadora. Era sabiduría vivida, el conocimiento de una larga vida experimentada, de algún modo contenida en el pequeño cuerpo de una niña de 10 años. Se vio obligado a una serie de jugadas defensivas, cada una más pasiva que la anterior. Ya no era el agresor, era él quien reaccionaba. Con cada movimiento, las piezas de Clara ganaban más espacio, más poder, más control. Sus caballos encontraron puestos perfectos. Sus torres dominaron las columnas abiertas. Su reina observaba el tablero como una monarca silenciosa y todopoderosa, lista para dar el golpe final. La posición sobre el tablero estaba abrumadoramente a su favor. Ya no era cuestión de si ganaría, sino de cómo. Los miembros del Club de Ajedrez St. James estaban hipnotizados. Habían olvidado sus cigarros y su brandy. Estaban presenciando algo que desafiaba todas sus creencias cuidadosamente ordenadas sobre la clase, la inteligencia y la cuna. Estaban viendo cómo se pintaba una obra maestra, no por el artista célebre al que habían pagado por ver, sino por la hija silenciosa de la limpiadora. Croft sabía que debía rendirse. Un jugador de su nivel debía reconocer una posición perdida y ofrecer la mano en señal de deportividad. Pero su orgullo, su ego herido y desnudo, no se lo permitía. La obligaría a jugar hasta el final. La haría ejecutar el jaque mate, esperando, contra toda esperanza, que por algún milagro cometiera un error. Era una esperanza inútil. Clara se detuvo, con la mirada fija en el tablero. La combinación final,
La hermosa y lógica secuencia de jugadas que pondría fin a la partida había estado clara para ella desde hacía rato. Era como una constelación en el cielo nocturno. Una vez que veías el patrón, no podías dejar de verlo. Recordó la voz de su bisabuelo, un murmullo profundo en su memoria. Cuando llegue el momento, debes atacar con decisión, sin vacilación, sin piedad. Así se honra el juego, así se honra al oponente. Extendió la mano hacia su reina. La sala contuvo el aliento. Este era el momento. La culminación de una larga batalla silenciosa. El corazón de Croft golpeaba contra sus costillas. Vio la amenaza. Un sacrificio deslumbrantemente complejo que destrozaría las defensas de su rey. Seguramente ella no lo vería. Era una combinación digna de los campeones del mundo, una secuencia tan profunda y contraintuitiva que rozaba el arte. Clara levantó su reina. Por un instante, alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. No había triunfo en ellos, ni burla, solo una calma compasión. Luego volvió la mirada al tablero y colocó su reina en H6. El movimiento cayó sobre la mesa con la fuerza de un golpe físico. Era un sacrificio. Estaba ofreciendo su pieza más poderosa a cambio, aparentemente, de nada. Un suspiro ahogado recorrió la sala. ¿Acaso la pequeña había sucumbido por fin a la presión? Había cometido un error catastrófico. Croft la observó, atónito. Su mente, entumecida por el cansancio y el temor, luchaba por calcular. Si tomaba la reina, su peón en G5 quedaría clavado. Su torre se desplazaría a la columna H, y su rey quedaría atrapado en una jaula creada por él mismo. No era un error. Era brillante. Era el movimiento más hermoso y profundo que jamás había visto jugarle a nadie. Era un jaque mate forzado en 5 movimientos. Repasó la secuencia en su mente, con las manos temblándole levemente. Torre a H8, jaque. El rey se ve obligado a G7. Caballo a F5, jaque. Rey a H7. Torre a H7, jaque mate. Era impecable, imparable. Una conclusión lógica perfecta. El señor Abernathy dejó escapar un leve silbido de pura admiración. «Dios mío», murmuró al hombre a su lado. «Ese es el tipo de movimiento sobre el que se escriben libros. Es inmortal». Julian Croft miró la posición, miró la reina sacrificada, símbolo de su dominio absoluto. Miró a su propio rey, acorralado e indefenso. Se había equivocado tanto. Había creído que el ajedrez se trataba de agresión, de intelecto, de demostrar que uno era superior al oponente. Pero aquella niña le había mostrado algo completamente distinto. Ella no había intentado aplastarlo. No se había regodeado. Simplemente había jugado la verdad del tablero. Había creado arte. Contempló el tablero una última vez, grabando la imagen en su memoria. Luego, lentamente, con deliberación, extendió la mano y volcó su propio rey. El suave clic de la pieza de marfil golpeando la madera fue el sonido más fuerte que jamás se oyó en la Sociedad de Ajedrez St. James. «Me rindo», dijo Julian Croft. Su voz era hueca, quebrada, despojada de toda la arrogancia anterior. Las palabras flotaron en el aire atónito y silencioso. El gran maestro, símbolo del intelecto supremo del club, había sido derrotado. No solo derrotado, sino completamente, artísticamente e irrevocablemente superado por una niña de 10 años a la que ni siquiera habían notado una hora antes. Clara extendió su pequeña mano sobre el tablero. «Buena partida», dijo, con la misma voz suave y firme que había mantenido toda la noche. Croft miró esa mano extendida. Apretarla fue lo más difícil que había tenido que hacer en su vida. Cuando sus dedos se cerraron sobre los de ella, su rostro ardió con una vergüenza tan profunda que se sintió como una enfermedad física. Una sola pregunta resonó con fuerza en las ruinas de su mente. «¿Quién eres tú?» Durante un largo momento, el mundo pareció contener el aliento. El único sonido fue el leve, casi imperceptible clic del rey caído sobre el tablero de palo de rosa. Luego, el silencio se rompió,
no con aplausos, sino con un solo y colectivo suspiro, como si 50 hombres acabaran de presenciar un milagro, y solo entonces recordaran cómo respirar. Los miembros de la Sociedad de Ajedrez St. James se quedaron mirando, con rostros que mezclaban asombro, confusión y una naciente e incómoda vergüenza. Todo lo que creían sobre el mundo, sobre su propio lugar en él, se había invertido por completo. Eran hombres acostumbrados a tratar con absolutos, con cifras en hojas de balance, con las líneas claras y afiladas del poder y la influencia. Creían que el talento era una mercancía que podía comprarse, que la genialidad era un derecho de nacimiento de los privilegiados. Pero la verdad que acababan de presenciar era mucho más radical. El genio podía encontrarse en cualquier parte. Podía encontrarse en una niña callada, de cabello rubio, hija de la mujer que limpiaba sus mesas y vaciaba sus ceniceros. Julian Croft permaneció inmóvil en su silla, la mirada fija en su rey volcado. Los intrincados patrones de la partida, la hermosa y mortal lógica de su derrota, se reproducían una y otra vez en su mente. Había estado tan seguro de su propia brillantez, tan envuelto en el capullo de sus títulos y su reputación, que se había vuelto ciego. Había mirado a Clara y visto un adorno, un símbolo de las masas ignorantes que tanto despreciaba. No había visto a la persona, no había visto la mente, y esa ceguera había sido su perdición. La humillación era una piedra fría y pesada en su estómago. No se trataba solo de haber perdido una partida de ajedrez. Había perdido una parte de sí mismo. El arrogante e intocable gran maestro Julian Croft había muerto en aquella silla, y él no sabía quién había quedado en su lugar. Susan corrió hacia adelante, el corazón latiéndole con furia en el pecho. Se arrodilló junto a la silla de Clara, con las manos temblorosas, sin saber si debía abrazarla o protegerla de las miradas curiosas del público. «Clara, cariño, ¿estás bien?», susurró, con la voz temblorosa. Clara bajó de la gran silla de cuero. Sus pies, por fin, tocaron el suelo de mármol. Miró a su madre, y por primera vez esa noche, una pequeña sonrisa infantil se dibujó en sus labios. «Estoy bien, mamá», dijo. «Fue una buena partida». La sencillez de la frase era casi cómica en su modestia. Era como ver a un soldado alejarse de una batalla monumental y decir, «Bueno, fue una tarde ocupada». Fue el señor Abernathy quien finalmente rompió el hechizo que mantenía a la sala en silencio. Era un hombre mayor, de ojos amables, y un amor genuino por el juego que trascendía la arrogancia del club. Dio un paso al frente, con una expresión de profundo respeto. No se dirigió al gran maestro derrotado, ni a la multitud atónita. Habló directamente a Clara. «Señorita», dijo, con voz suave pero clara, «he sido miembro de este club durante 40 años. He visto a algunos de los mejores jugadores del mundo sentarse en estas mesas. Pero nunca, jamás, he visto una partida como la que acabas de jugar. Eso no fue solo habilidad, fue arte». Luego miró a Susan, con una curiosidad nueva y respetuosa en los ojos. «Señora, perdone mi atrevimiento, pero ¿dónde aprendió su hija a jugar así? Ningún tutor, ninguna escuela podría enseñar ese nivel de comprensión. Eso es una vida entera de sabiduría en los movimientos de una niña». Susan se irguió, acercando a Clara a su lado. El miedo que había sentido antes desapareció, reemplazado por un orgullo feroz y protector. Ya no era solo la criada. Era la madre de la niña que había humillado al gran maestro. Miró los rostros a su alrededor. Rostros que nunca la habían visto realmente. Y sostuvo sus miradas sin vacilar. «Fue su bisabuelo quien le enseñó», dijo Susan, su voz resonando con una fuerza nueva en la tranquila habitación. «Su bisabuelo», repitió el señor Abernathy intrigado. «¿Era jugador de ajedrez? ¿Miembro de algún club, tal vez?» Una sonrisa triste y afectuosa se dibujó en los labios de Susan. «No, señor. No era miembro de ningún club que usted haya oído mencionar. Su nombre era General Marcus Peterson». El nombre cayó en el silencio.
y por un momento no significó nada para aquella sala llena de financieros y directores ejecutivos. Eran hombres que conocían la historia de los mercados, no la de las batallas. Pero entonces, un anciano al fondo del salón, un hombre que había servido en el ejército en su juventud, exclamó sorprendido: «¿General Marcus Peterson? ¿Se refiere al general Peterson, el viejo manos de hierro de la campaña de las Ardenas?» «Él mismo», respondió Susan con orgullo. Un murmullo se propagó por la sala mientras el nombre finalmente cobraba sentido. El general Peterson era una leyenda, una figura de los libros de historia. Era un genio estratégico, famoso por sus tácticas brillantes y poco ortodoxas en algunas de las batallas más difíciles del siglo pasado. Era conocido por su calma bajo el fuego, su capacidad de ver todo el campo de batalla a la vez, y su increíble habilidad para convertir una posición aparentemente perdida en una victoria decisiva. Sus estrategias aún se enseñaban en academias militares. Los ojos del señor Abernathy se abrieron con comprensión. Miró de Susan a Clara, y todo cobró de repente un sentido brillante y aterrador. La calma, la paciencia, la profunda comprensión posicional, la negativa a dejarse arrastrar a una pelea caótica, la capacidad de ver la guerra larga y no solo el enfrentamiento inmediato. Todo estaba allí. Clara no había estado jugando una partida de ajedrez. Había estado comandando un ejército. Él le enseñó todo lo que sabía, continuó Susan, con la voz llena de emoción al recordar al viejo hombre y a la pequeña niña inclinada sobre el tablero de madera desgastado en su estudio. Decía que el tablero de ajedrez era el mejor campo de entrenamiento para la mente. No le enseñó aperturas ni líneas memorizadas. Le enseñó principios. Le enseñó a pensar. Colocaba batallas famosas sobre el tablero: Cannae, Austerlitz, Gettysburg, y la hacía jugarlas hasta el final. Le enseñó a controlar el centro, a cuidar las líneas de suministro, a comprender la psicología de un enemigo desesperado. Le enseñó que la mejor manera de derrotar a un oponente es quitarle la esperanza, movimiento a movimiento. Ahora el público lo comprendía. No estaban viendo a una simple prodigio. Estaban viendo un legado. Estaban contemplando la mente de un general legendario renacida en su bisnieta. El tablero de plástico barato en casa, el libro desgastado de estrategia. Todo encajaba. Tenía una educación mucho más profunda que la que cualquier tutor costoso podría ofrecerle. Había sido instruida por la historia misma. Julian Croft finalmente levantó la vista del tablero. Había escuchado cada palabra. La revelación no fue un consuelo. Fue el golpe final que destrozó su ego. No lo había derrotado solo una niña, sino el peso de la historia. Una tradición estratégica más profunda y verdadera que sus propias habilidades llamativas, forjadas en torneos. Había venido armado con un florete, todo destreza y velocidad, solo para encontrarse frente a una oponente que blandía la fuerza lenta e imparable de un glaciar. Se levantó de su silla, sus movimientos torpes y rígidos. Caminó hacia Clara, el rostro pálido, los ojos vacíos, ahuecados por la derrota. Se paró frente a ella, el hombre alto, impecablemente vestido, y la niña pequeña con su sencillo vestido. Toda la sala observaba, expectante, esperando ver qué haría. Estallaría en ira. ¿Buscaría excusas? ¿Intentaría rescatar algún fragmento de su orgullo? Pero la arrogancia había sido consumida. Lo único que quedaba era la cruda y humilde verdad de su propia insuficiencia. General Peterson, dijo, con la voz apenas un susurro. Estudié sus campañas en la universidad. Su libro, Principios de Estrategia, lo he leído una docena de veces. Miró a Clara y por primera vez la vio de verdad. Vio la inteligencia, la historia, la fuerza tranquila e inquebrantable en sus ojos azules. Era un genio, y tú también lo eres. Entonces hizo algo que nadie en la Sociedad de Ajedrez St. James había visto jamás. Se inclinó. No fue una reverencia teatral ni sarcástica, sino un gesto profundo y genuino de respeto. La inclinación de un rey derrotado ante una reina legítima.
Me has enseñado una lección que nunca olvidaré, dijo, con la voz cargada de emoción. Pensé que este juego trataba de ser la persona más inteligente del lugar. Tú me mostraste que trata de ver la verdad. Gracias. Clara simplemente asintió, aceptando su rendición con la dignidad tranquila de alguien que comprendía la victoria mucho mejor que él. El hechizo, al fin, se rompió. Los miembros comenzaron a hablar en voz baja, un murmullo humilde recorriendo la sala. Miraron sus costosos tableros, sus copas de brandy, el salón opulento que siempre los había hecho sentirse importantes. Por primera vez, todo eso les pareció un poco vacío. Habían celebrado el precio del juego, no su valor. Habían venerado los símbolos de la inteligencia, no la inteligencia misma. El señor Abernathy dio un paso al frente otra vez. Sonrió cálidamente a Susan. Señora, dijo, en nombre de la Sociedad de Ajedrez Sand, James, quisiera ofrecerle nuestras más sinceras y profundas disculpas por el trato que usted y su hija recibieron esta noche. Luego se volvió hacia los demás miembros. Creo que todos hemos recibido una lección muy necesaria de humildad. Tal vez ha llegado el momento de recordar que el ajedrez es un juego que pertenece a todos, no solo a quienes pueden pagar una membresía en este club. Después miró a Clara, con un brillo esperanzado en los ojos. Señorita, dijo, sería un honor, un profundo honor, que consideraras convertirte en miembro de este club como nuestra invitada, por supuesto. De por vida. Susan miró a Clara, preparada para rechazar cortésmente. Ese no era su mundo. No pertenecían allí. Pero Clara miró a su alrededor. Las mesas ornamentadas, los hermosos tableros tallados a mano que eran verdaderas obras de arte. Los hombres que ahora la observaban no con condescendencia, sino con auténtica admiración. ¿Puedo seguir jugando con mi propio juego en casa?, preguntó al señor Abernathy. Él rió, con una risa cálida y paternal. Por supuesto, querida. Puedes hacer lo que quieras. Clara pensó un momento. Luego asintió. De acuerdo, dijo. Pero con una condición. Cualquiera, respondió Abernathy con entusiasmo. Todos tienen que ser amables con mi mamá, dijo ella, mirando directamente a la mujer que antes había hecho el comentario cruel sobre el personal. El rostro de la mujer se tiñó de un rojo profundo, avergonzado. Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas. Abrazó con fuerza a su hija, hundiendo el rostro en su suave cabello rubio. En ese momento, se sintió más orgullosa que nunca en su vida. No porque su hija hubiera ganado una partida de ajedrez, sino porque, en medio de su asombrosa victoria, su primer pensamiento había sido proteger a su madre. Y así terminó la noche en la Sociedad de Ajedrez St. James. Había comenzado como un espectáculo arrogante y terminó como una lección de profunda humildad. Los miembros hablarían de ella durante años. La noche en que la hija de una sirvienta, bisnieta de un legendario general, se sentó y reescribió, en silencio, todas las reglas. Mientras Susan y Clara caminaban de la mano por las tranquilas calles de la ciudad, el aire fresco de la noche se sentía limpio y nuevo. Susan miró a su hija, cuya pequeña mano se sentía tan cálida y firme en la suya. El mundo había intentado encerrarlas en una caja invisible, pero esa noche, Clara había demostrado que ninguna caja podía contener una mente que había aprendido a ganar una guerra. El juego había terminado, pero la victoria, una victoria silenciosa, hermosa y transformadora, apenas comenzaba. 6 meses después, la Sociedad de Ajedrez St. James era un lugar diferente. El aroma de cuero viejo y brandy caro aún flotaba en el aire, pero ahora se mezclaba con algo nuevo. El dulce olor de limonada y galletas recién horneadas. El profundo silencio reverente que antes dominaba el gran salón era interrumpido con frecuencia por las risas claras y brillantes de los niños. Los viejos miembros seguían sentados en las mesas ornamentadas, pero sus conversaciones eran distintas. Ayer mismo, el señor Abernathy había sido visto explicándole pacientemente el concepto de una horquilla a una niña de 7 años de una escuela pública, que no dejaba de reír. Su rostro irradiaba una alegría que no sentía desde hacía años.
Los socios ya no hablaban tanto de sus carteras de inversión, sino del ingenio de una defensa siciliana o de la belleza de un final bien ejecutado. El alma del club, antes fría y dura como los suelos de mármol, había comenzado a calentarse. En el centro de esta silenciosa revolución estaba Clara. Ya no era un secreto escondido en un rincón. Era el corazón del club. 2 veces por semana, después de la escuela, llegaba con su gastado ejemplar de Principios de Estrategia bajo el brazo. Los miembros, hombres acostumbrados a dirigir juntas y controlar mercados globales, la saludaban con un respeto y afecto que rozaba la reverencia. La llamaban su pequeña general. Habían creado la beca Clara Peterson para jóvenes estrategas, un fondo destinado a apoyar a niños de todos los orígenes que mostraran pasión por el ajedrez. El club, antes bastión de exclusividad, ahora buscaba activamente talento en lugares donde nunca se había molestado en mirar. Susan Peterson ya no vestía el uniforme de limpiadora. Ahora era la directora del programa juvenil, un puesto que la Junta había creado especialmente para ella. Se movía por la sala no como un fantasma, sino como una administradora respetada, con una voz serena y segura, mientras organizaba horarios y hablaba con los padres. Sentía una satisfacción especial al tranquilizar a madres y padres nerviosos de barrios humildes, diciéndoles: «Su hijo pertenece aquí tanto como cualquiera». El miedo que alguna vez fue su compañero constante había desaparecido, reemplazado por una paz profunda e inquebrantable. A veces se detenía a observar a su hija, rodeada por un grupo de ancianos encantados que escuchaban cada una de sus palabras, y una ola de pura y luminosa felicidad la inundaba. Su abuelo tenía razón. El tablero no se preocupa por quién eres. Y ahora, por fin, esta sala tampoco. Pero quizá el cambio más profundo se veía en el hombre que había iniciado todo. Julian Croft seguía siendo gran maestro, pero la arrogancia había desaparecido. En su lugar había una humildad tranquila y reflexiva. Se había convertido en el alumno más dedicado de Clara. Cada sábado por la mañana se reunían en el club. No se sentaban en la gran mesa de demostraciones, sino en una pequeña mesa de madera, simple, en un rincón tranquilo. Entre ellos no había un juego de lujo del club, sino un modesto tablero de madera, con piezas suaves y gastadas, talladas con cariño. Era un regalo para Clara del señor Abernathy, una réplica del tablero que había pertenecido a su bisabuelo. «Está atacando por el flanco», dijo Julian una mañana, señalando una posición que habían preparado en el tablero. Estaba analizando una de sus propias partidas antiguas, una victoria arrolladora de su juventud arrogante. Pensé que estaba siendo brillante, agresivo, imparable. Clara estudió el tablero, apoyando el mentón en su pequeña mano. «Lo eras», dijo suavemente. «Pero dejaste a tu rey completamente solo. Tus soldados están librando una guerra lejos, pero se han olvidado de proteger su hogar». Deslizó un peón negro un solo cuadro hacia adelante. Un movimiento diminuto, casi insignificante. Este pequeño peón es el comienzo del contraataque. Mientras estás ocupado siendo brillante aquí, todo tu reino está a punto de desmoronarse desde dentro. Julian miró el movimiento. Nunca lo había visto durante la partida original. Había estado demasiado enfocado en sus combinaciones deslumbrantes, demasiado enamorado del sonido de su propio ataque. Pero ella tenía razón. Ese modesto movimiento de peón era la clave, el inicio de un colapso sutil y devastador. Era el tipo de jugada que ella había hecho contra él. «Pasé toda mi vida intentando ser el jugador más ingenioso», murmuró Julian, mirándola con una expresión de asombro puro. «Nunca entendí que lo más importante era ser el más sabio. Mi bisabuelo solía decir que un ataque ruidoso es para presumir», dijo Clara con sus ojos azules pensativos. «Un plan silencioso es para la victoria». Julian Croft sonrió, una sonrisa genuina y humilde que transformó todo su rostro. «Tu bisabuelo era un hombre muy sabio». «Lo era», asintió Clara con una mirada afectuosa. «Pero también decía que lo más importante que aprendió fue de un error que cometió en su primera batalla». «¿Cuál fue?».
preguntó Julian, inclinándose hacia adelante, ansioso por oír la lección. Cuando era un joven teniente, estaba tan seguro de su estrategia que no escuchó la advertencia de un campesino local que conocía el terreno, explicó Clara. Pensó que sabía más. Su unidad fue emboscada y perdió a buenos hombres. Dijo que ese día aprendió que la verdadera inteligencia no consiste en saber todas las respuestas, sino en tener la humildad para escuchar a quien sí las tiene, sin importar quién sea. Lo miró directamente, con una mirada firme y serena. Él dijo: Nunca, nunca debes subestimar a tu oponente, especialmente si es una niña. Julian soltó una risa auténtica, profunda, que resonó en la tranquila sala. Era el sonido de un hombre que había perdido todo lo que creía importante, solo para descubrir algo mucho más valioso en su lugar. Miró a través del sencillo tablero de madera a la niña de 10 años, que se había convertido en su mejor maestra. La partida entre ellos ya no trataba de ganar o perder. Trataba de aprender, trataba de respeto. Trataba del viaje silencioso, hermoso y eternamente profundo, que ocurre sobre 64 escaques. Y por primera vez en su vida, Julian Croft comprendió que esa era la única victoria que realmente había importado. Y aquí terminamos la historia por ahora. ¿Qué te ha parecido este viaje? ¿Alguna vez has vivido algo parecido o descubierto un significado oculto en un lugar inesperado? Cuéntame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Quizá relajándote después del trabajo, conduciendo de noche o simplemente descansando. Realmente disfruto conocer tus propias historias. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, dar me gusta y suscribirte marca una gran diferencia. Hay muchos más viajes inspiradores esperando ser contados. Dime, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Recuerda, las personas que nos rodean a menudo esconden dones extraordinarios que jamás imaginaríamos. A veces, todo lo que hace falta es que alguien crea en ellos. Hasta la próxima, mantén tu corazón abierto a las pequeñas sorpresas de la vida.